consumidor, por ser un país que importa productos y no de generar productos, generar piezas. ¿Qué pasa en el sector autopartista, en el sector del automovilismo? Vemos que hay muchas piezas que tocan importarlas y sabemos que tenemos la tecnología suficiente aquí en el medio para poder desarrollar mediante ingeniería inversa de esas piezas. Muchas de las veces tenemos procesos tradicionales de manufactura como la inyección de plástico, pero este tipo de proceso de manufactura está orientado prácticamente a fabricar en lotes las piezas. Pero ¿qué pasa con esas piezas que tal vez nosotros necesitamos fabricar un pequeño lote, una pequeña gama? ¿Qué es lo que nos toca hacer? Desde la fabricación de moldes, utillaje, todos los herramientales nos toca estarlos importando cuando se pueden fabricar aquí. Y usualmente cuando estamos nosotros aplicando estas soluciones y alternativas, buscamos simular y predecir ese desempeño antes de fabricarlo. Y eso es lo que me permite este tipo de herramientas, donde nosotros vamos a poder elegir la mejor alternativa en función del parámetro más importante, que es la optimización. En cualquier empresa, la optimización se va a traducir en dinero. Y con esto nosotros vamos a poder implementar la solución de diseño. ¿Cómo hacíamos antes? Antes, ¿qué es lo que hacíamos? Teníamos una idea, la fabricábamos, nos tocaba hacer toda una línea de producción para poder recién en ese momento mandar al mercado y hacer un análisis de mercado y ver si funcionó o no. Entonces, ¿qué pasaba? Durante todo este tiempo teníamos que gastar muchísimo dinero en poder recién entender si estábamos solventando o no este tipo de problemas. A partir del 2000, del año 2000, nosotros tenemos herramientas que nos permiten hacer un testeo físico. Empieza a existir lo que son software de modelado 3D CAD, ¿sí? En un entorno virtual con herramientas más mecánicas, ¿sí? Con herramientas que permitan nosotros geométricamente hacer un mejor modelado virtual sin la necesidad de la fabricación física y sin la necesidad todavía de llegar a un testeo físico, ¿no? Pero llegábamos ya a ese testeo físico y obviamente esta etapa de diseño hasta la fabricación era muy amplia. Ahora, desde el 2010, estamos viendo que existen los primeros software que me permiten simular ya no solamente la simulación 3D, verlo en un entorno virtual, sino también nos permite entender y analizar cómo serían los comportamientos dinámicos. ¿Qué pasa con la dinámica del vehículo? ¿Qué pasa con tales sistemas si los sometemos a tales esfuerzos? Nos permite hacer todo esto. Ahora, a partir de los años, del año 2020, tenemos software que no solamente nos permite a nosotros diseñar en 3D, no nos permite también solamente hacer un análisis ingenieril para ver cómo se comportaría en estado estático y dinámico, sino también nos permite hacer una simulación de procesos de fabricación más reales con una alta tecnología y que justamente podamos ver exactamente lo que puede pasar en la realidad con un sistema de simulación. Ahora, todo este proceso de diseño vemos que puede llegar a convertirse en una oportunidad o modelo de negocio. Yo he tenido muchos alumnos que se han especializado en lo que es diseño 3D y fabricación CAM, que realmente las empresas les buscan porque es poquita la gente que está especializada en este campo. Y no se trata solamente de saber conocer usar cómo usar un software, sino el tener justamente todo este background que viene por detrás del análisis, qué tipo de herramientales es importante, si estoy haciendo un proceso de arranque por viruta, cuál va a ser la selección, el material, todo lo que tiene que ver de criterios de diseño para la fabricación justamente en este proceso de simulación. Y algo muy importante que va justamente en esta selección, a partir del diseño, es también todos los componentes que van a haber en este entorno, las geometrías, tolerancias, pensar que en el simulador CAM estamos viendo todo en un entorno ideal y que esto tiene que estar bien pensado, estos criterios, para en un proceso de manufactura real se asemejen esos resultados a lo que nosotros estamos haciendo en la virtualidad, para así reducir justamente este intervalo que tengamos o esta variación que tengamos en los resultados entre lo virtual y lo real. Para esto, nosotros primero empezamos a entender la producción industrial. ¿Cómo se maneja la producción actualmente industrial en el país?
Sabemos que esta producción industrial es importante porque es la fuente de riqueza de un país. Y como yo les mencionaba, el área de la manufactura después de salud y servicios es la tercera con mayor aporte al PIB del país. Entonces, es un área donde el sector manufacturero es súper importante en la economía del Ecuador. Y es aquí donde nosotros, como ingenieros, estudiantes, nosotros podemos fortalecer y dar ese crecimiento a las empresas manufactureras. Todo generando justamente productos excelentes que nos permitan generar una exportación, que no solamente dependamos del petróleo, que no solamente dependamos del cacao, del banano, del camarón, sino que nosotros ya empecemos a generar tecnología, a generar ideas, que podamos demostrar estas ideas en un entorno virtual. Y justamente esto vemos que toda esta transformación de elementos y materiales que va a sufrir todo este proceso, nosotros lo podemos simular de una forma tangible en un entorno virtual hasta ver un producto final determinado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta parte del diseño y de herramientas es súper clave dentro de cualquier industria previo al área de manufactura. Porque desde aquí yo voy pensando en los detalles, voy pensando en el ensamblaje, el testeo, el empaque y también hasta la entrega. Muchas de las veces hacemos esto en la industria cuando estamos diseñando correctamente un producto. Si nosotros tomamos en cuenta cada uno de estos aspectos desde el diseño, ¿y por qué les menciono esto desde el diseño? Porque hay que romper esa barrera donde el diseñador trabaja solo y el de manufactura trabaja en otro lado. Aquí nosotros sabemos que el diseñador que está justamente creando este elemento que va a ser manufacturable, tiene que pensar que tiene que ser manufacturable, que tiene que saber qué elementos yo tengo para poder crear este tipo de piezas. Al final del día, si nosotros desde el diseño lo pensamos bien en cada uno de estos aspectos de la industria, todo se traduce en dinero y tiempo. ¿Sí? En reducción de tiempo, en reducción de desgaste, en reducción de reprocesos, en reducción de inventarios, todo es costo. Así nosotros vamos a poder generar procesos limpios y reducimos esos costos cuando desde la primera etapa, que es el diseño, vamos pensando en el proceso de manufactura. Actualmente, en el diseño, nosotros contamos con diferentes tipos de métodos que justamente me permitan entender cuáles son todas las variables desde el diseño centrado en el usuario hasta el modelo de negocio. ¿Sí? Este tipo de metodología lo que permite es que va variando acorde al campo de investigación y al enfoque. Por ejemplo, digamos que yo vengo recién con una idea. Puedo partir desde la idea, generar un prototipo, ponerlo en observación con una cierta muestra de una población. Con esto saco mejores ideas, rediseño, vuelvo a prototipar. Y así sucesivamente, dependiendo de lo que queremos hacer. Muchos de los que estamos en ingeniería a prueba de errores trabajamos con lo que es el diseño de ingeniería concurrente. Empezamos identificando un problema, diseñamos un elemento conceptual, un diseño conceptual que me permita solventar este problema. Pero aquí nosotros vamos a desarrollar una solución donde hacemos un análisis matemático, comportamiento cinemático, comportamiento dinámico, principios de diseño, que cumpla todos los criterios que se requieren. Y nos vamos a un diseño mecánico avanzado, donde validamos esta solución antes de dar una solución final con este tipo de herramientas CAD-CAM-CAM. También tenemos otro tipo de métodos que me permiten poder identificar todos los criterios que yo voy a utilizar para poder obtener diferentes tipos de alternativas. Pero ustedes me dirán por qué me está presentando este tipo de metodología cuando estamos hablando de diseño computacional. Pues vuelvo y recalco, como es importante empezar desde un buen diseño, entendiendo cuáles son todas las alternativas que nosotros tenemos para poder presentar una solución. Y justamente este tipo de herramientas, CAE, CAD y CAM, son las que tienen que converger para poder nosotros hacer un correcto diseño, predecirlo antes de que nosotros lancemos a manufacturar un producto, ¿sí? Si nosotros nos vamos a las etapas utilizando este tipo de herramientas, por ejemplo, nosotros vamos a poder entender cuáles son las necesidades del diseño.
Hacemos la definición, especificación, requerimientos, todo lo que se necesita saber, identificación de información de diseño y estudio de la factibilidad y empezamos un proceso CAD. Yo puedo primero empezar con un bocetaje, sí, pero yo tengo software que me permite ya hacerlo en un 2D, en un 3D, para poder entender cómo geométricamente se va a poder observar. Posterior a eso, yo tal vez voy a hacer un análisis CAE, donde voy a ver cómo va a ser este comportamiento mecánico, no solo en un estado estático, sino también en un estado dinámico. Y a partir de esto, yo también puedo hacer una simulación justamente de este proceso de manufactura para poder entender cuáles son todos los elementos que se requieren, planificar la producción, planificar el proceso, definir todas las herramientas, materiales que se requieren, el código NC, la comunicación máquina, hombre, máquina. Podemos hacer todo esto dentro de este tipo de proceso gracias a estas herramientas. Y obviamente en la virtualidad el objetivo es llegar a la realidad. Es por eso que yo les vengo a hablar un poquito de lo que se va a ver en el curso, de lo que es manufactura asistida por computador. Usualmente para nosotros llegar a esta manufactura asistida por computador es necesario que tengamos conocimientos básicos de modelado CAD. ¿Sí? Es decir, que utilicemos cualquier tipo de software. Puede ser Inventor, puede ser AutoCAD, puede ser SolidWorks, puede ser NX, pero que ustedes puedan manejar en un entorno 3D, que una pieza se pueda presentar en cada uno de sus planos y en sus ejes X, Y, Z. Con esto, nosotros primero ya tenemos la pieza, podemos sacar moldes para poder fabricar inyección de plástico, matrices, es decir, vamos a diseñar piezas que van a generar otros procesos de producción. Vamos a poder ver este elemento en esta interfase, vamos a poder simular las herramientas de un ejemplo que les voy a mostrar, poder determinar cuáles son las herramientas necesarias y programar justamente el control numérico. Anteriormente, ¿qué es lo que se hacía de forma manual? De forma manual se empezaba a hacer la planificación de cómo tiene que moverse el herramental y el usillo para hacer el proceso de mecanizado y tocaba hacerlo de una forma manual. ¿Sí? Sumando los códigos, redactando cada uno de los códigos, cada uno de los códigos, cada uno de los códigos en, permíteme, cada uno de los códigos tocaba hacerlo de forma manual. Si había un error en alguno de los códigos, pues prácticamente había un error en el proceso de mecanizado y la máquina se alarmaba. Entonces aquí nosotros como el código NS es un lenguaje de comunicación, de programación a nivel mundial, ¿sí? Podemos prácticamente con este tipo de software ahorrarnos el estar redactando el código y dando el código y que automáticamente mediante un postprocesamiento nos genere el código, el software. Entonces, como ustedes ven, lo que les he resumido es justamente todo este proceso que nosotros hacemos desde el diseño hasta la fabricación con cada una de este tipo de herramientas que a mí me permita que reducir tiempo en el proceso de producción. Puedo, por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo un plan? Yo tengo una idea que quiero presentar, voy a llevar a los inversionistas. Me van a invertir 5, 6, 7 millones de dólares para poder hacer un proceso de investigación. Actualmente yo tengo tecnología que me permita en un entorno virtual, puedo imprimir en 3D, puedo hacer mecanizados en ese de forma rápida del prototipo en madera, rápidamente puedo hacer muchas cosas que me permitan hacer realidad y tener el elemento tangible para poder presentar y decir, bueno, esta es la idea que yo tengo, o simplemente la reducción que nosotros tenemos en el proceso de diseño, reduciendo errores con una ingeniería concurrente. A partir de todas estas herramientas, metodologías que nosotros tenemos, vamos a empezar a hacer un análisis de qué es lo que pasaba antes a lo que actualmente es. Yo les dije al inicio, anteriormente, el área de diseño trabajaba lejos de la fabricación. A veces el diseñador se le ocurría hacer formas tan orgánicas que no conocía el proceso de manufactura, no conocía qué tenemos en fábrica para la manufactura de este elemento. Y cuando ya llegaba a fabricación, estábamos complicados porque ya no se sabía cómo podíamos hacer realidad la geometría. Actualmente esa barrera tiene que romperse y esa es la idea de que estas nuevas generaciones puedan tener en cuenta que
mientras se trabaje justamente desde el diseño a la fabricación de forma equitativa, donde el diseñador conoce qué es lo que hay en fabricación y desde fabricación qué es lo que puede hacer el diseñador para que tengamos productos importantes y que tengamos productos de innovación. Y es por eso que aquí nos hacemos varias cuestiones y varias preguntas antes de un producto nuevo, que por ejemplo, ¿qué vamos a poder producir? ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Cuáles son mis posibilidades? ¿Cuáles son mis entradas y mis salidas? Es decir, que yo tengo disponible para poder ejecutar este tipo de proceso. Actualmente, SolidWorks, el cual es una empresa que nos permite tener esta facilidad de herramientas que ayuden justamente el diseño de elementos. SolidWorks tiene justamente elementos y módulos que me permiten hacer diseño integrado, conceptos y proyectos preliminares, donde nosotros vamos a poder simular varios componentes, componentes eléctricos, vamos a poder simulación, vamos a poder hacer simulación mecánica de fluidos, de inyección de plástico, inspección, vamos a poder ver la publicación justamente como dentro de un entorno virtual hay redes donde nosotros vamos a poder compartir elementos 3D para no partir desde cero. También ver con cuáles otro tipo de software nosotros tenemos que justamente esta pieza guardar en tal formato para que pueda ser aceptable y podamos leer en otro tipo de software, cuáles son los conceptos del diseñador industrial y justamente todo esto me permite hacer una validación en la etapa de diseño. Con esta validación en la etapa de diseño y como una comunicación técnica, porque es lo que nos brinda este tipo de software, variables técnicas que son requeridas y que son realmente reales cuando llevamos a un proceso de fabricación, es que nosotros tengamos una calidad y una fabricación superior. Cuando nosotros hablamos del módulo SolidWorks Camp, que es justamente el que se va a presentar en este curso, es pues justamente poder hacer la simulación y nos vamos a enfocar en dos tipos de procesos importantes que son el inicio para otros procesos de manufactura. Por ejemplo, la programación CNC dentro de SolidWorks. Y vamos a trabajar con lo que es la tecnología CAMWorks. ¿Qué es lo que me permite aquí en SolidWorks? Yo puedo simular procesos de torneado y fresado, ¿sí? Torneado y fresado para poder mecanizar piezas y ensamblajes. Torneado de 2 ejes y fresado de 2.5 ejes o 3 y más 2 ejes. Dependiendo, como ustedes saben, va a depender de la capacidad computacional que tenga su computador. Vamos a poder simular todos los procesos que requiramos. Vamos a poder simular la mordaza, la bancada y ahí está la ventaja de que SolidWorks tiene máquinas por default como para poder simular toda la pieza cómo se está mecanizando dentro de un centro de mecanizado. Tiene una gran biblioteca de herramientales y justamente cuando nosotros estamos haciendo este proceso de simulación, a partir de un elemento 3D, vamos a obtener esos rasgos para nosotros seleccionar las herramientas adecuadas, simular cada una de las operaciones que se van a realizar y vamos a poder hacer la simulación de este elemento, donde nosotros vamos a poder identificar cuando va a haber, por ejemplo, un choque del herramental con la pieza, cuando tal vez vamos a tener un choque con la mordaza, cuando, por ejemplo, no estamos cumpliendo con las tolerancias, vamos a ver hasta qué punto nosotros tenemos el acabado completamente de la pieza o qué nos faltaría de esa pieza mecanizar. Vamos a poderlo ver todo en un entorno virtual. Y aquí, como les había mencionado, aquí es importante conocer que todas las operaciones de SolidWorks en lo que es SolidWorks Camp, va a ir asociado a la geometría 3D que nosotros hemos diseñado. Es decir, sí o sí necesitamos la pieza 3D diseñada para que a partir de esta pieza SolidWorks nos permita generar los rasgos. Y hay una ventaja que el software por sí solo puede generar de forma automática con las herramientas que tenga ese momento seleccionados de biblioteca, nos mecaniza todo esto. Pero en la realidad son como 1000 herramientas que tiene la biblioteca por default.
Eso no va a pasar en la industria. En la industria nosotros vamos a tener una serie de herramientas, unas herramientas específicas que nosotros vamos a tener que configurar en el programa de una forma fácil e intuitiva. Aquí, por ejemplo, vamos a ver lo que les mencionaba. Va a reconocer los rasgos de forma automática para poder generar las operaciones de mecanizado directamente en la geometría. En esta geometría nativa hecha en SolidWorks o una geometría importada. Tal vez el diseñador trabaja en Inventor y lo que hace es importarle a SolidWorks para poder trabajar en esta pieza. Entonces, al final del día, ¿qué es lo que nos interesa y cuál va a ser no solo el resultado virtual? Va a ser el código NC, el postprocesamiento de todo el código que nosotros vamos a meter en la máquina, que es lo que nos va a leer el centro de mecanizado. Entonces, como yo les había mencionado, empezamos por modelar la pieza en SolidWorks, importarla. Vamos a generar los rasgos que se requiere para hacer el mecanizado. Vamos a definir los parámetros de control de la máquina, cero pieza, cuáles son los ejes de la máquina, con cuántos estamos trabajando, cuál va a ser el tamaño máximo de bancada. Vamos a definir el material, no solo el material stock de partida, sino también vamos a poder generar el material que se requiere para cada uno de los herramientales. Vamos a definir los rasgos que son mecanizables para esa operación y para el tipo de herramienta que nosotros vamos a seleccionar. Generamos un plan de operaciones. ¿Qué quiere decir este plan de operaciones? Si yo soy el diseñador, puedo sacar un resumen donde va a estar cada una de las operaciones con sus herramientales, con sus tiempos de mecanizado y con las especificaciones de la herramienta. Entonces, es una ventaja para lo que es la logística propiamente de comunicación entre el área de diseño y manufactura, donde el operario va a tener en cuenta que estas son las herramientas que se requieren para este tipo de procesos. Vamos a poder también ajustar las parámetros de operación y generar las trayectorias. Y lo más importante, simular justamente estas trayectorias. Pero aquí nosotros vamos a poder entender cuáles son las trayectorias correctas. Entonces les voy a presentar ahorita un ejemplo de cómo nosotros podemos observar justamente esta simulación y la idea es que nosotros lleguemos a esto, a poder simular diferentes tipos de procesos de manufactura, por ejemplo, para mecanizado. Ustedes pueden observar aquí yo tengo una pieza, si es una pieza que para el proceso de fabricación necesitaríamos un torno CNC, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos cada una de las operaciones que se van a realizar. Si ustedes lo ven a simple vista, solo marcando con el cursor, vamos a ver la trayectoria solo la trayectoria que va a seguir el herramiental. Pero acá también tenemos, por ejemplo, todas las herramientas que nosotros vamos a utilizar. Si yo quiero, por ejemplo, simular este proceso de manufactura, yo puedo simular justamente esta trayectoria. Por ejemplo, aquí yo tengo mi torno, tengo el husillo y tengo justamente la sujeción de mi pieza, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es una simulación. Voy a poder hacer una simulación. ¿Se me escucha? ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, 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 se le escucha. Denme 2 segunditos, por favor, que se me apagó la compu. Pero bueno, mientras se enciende nuevamente, vamos a poder hacer la simulación justamente de la trayectoria de este herramiental. Denme 2 segundos, por favor, es que tengo el software en otra computadora y se acabó de apagar. Bueno, hasta que se encienda, les sigo contando qué nomás podemos hacer con SolidWorks. Cuando ya simulamos la trayectoria, nosotros tenemos aquí la ventaja de que SolidWorks tiene un elemento que se llama el SolidWorks Camp Test DB. ¿Para qué me sirve este SolidWorks Camp Test DB? Esta es una herramienta inteligente detrás de SolidWorks, donde tenemos toda una base de datos, donde tenemos la configuración de máquinas, conjunto de herramientas y torretas, de herramientas y portaherramientas, estrategias y métodos de mecanizado justamente para poder hacer realidad los procesos de fabricación. Ahora sí. Entonces, vamos a simular
Vamos a simular justamente este proceso el que les estaba mostrando de torneado. Vamos a simular y vamos a ver cómo se ve el desbaste paso a paso justamente de este proceso de mecanizado. Ya, entonces tenemos aquí teníamos la pieza, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a tornear. Me aparece primero el tocho, donde es el material intacto, es decir, el material virgen que nosotros vamos a mecanizar. Y vamos a poder ver la simulación de cada uno de los procesos de mecanizado. ¿Sí? Lo puse ahorita lento porque quiero que vean, ¿sí? Cómo va desbastando el material, ¿sí? Cómo va desbastando, vimos que es el primer avance. Ustedes pueden modificar la velocidad justamente para verlo más rápido, ¿sí? Como lo miro. Ya, entonces, como ustedes pueden ver, nosotros podemos ir viendo el proceso de mecanizado, ¿sí? Y podemos ir controlando los errores. Voy a hacerlo más rápido para que ustedes puedan ver a qué llegamos. Si se dan cuenta, aquí estamos viendo el desbaste que se está realizando para obtener la pieza final, ¿sí? Bienvenido a Conoce a los Vlogs. Toca el botón para comenzar. Bien, entonces, aquí vemos cómo va a quedar la pieza hasta el final en este proceso de mecanizado, hasta donde yo le pedí hacer la simulación. Y he pedido que sea hasta este punto porque yo, por ejemplo, puedo mostrar la diferencia entre la pieza original con la pieza que yo estoy desbastando. Si ustedes se dan cuenta, aquí me está mostrando cuál es la diferencia que yo tengo entre, si está en verde, es que está exactamente la tolerancia que se requiere en el mecanizado de la pieza, o en azul celeste está a 0,4 milímetros, entonces nos hace falta desbastar. Y así nosotros podemos ir viendo qué nos falta en las operaciones, qué es lo que no se está haciendo, qué es lo que no se está acabando. Por ejemplo, les he puesto este ejemplo para que ustedes vean que hasta el software nos da los posibles errores que nosotros tenemos en cada operación y usualmente es por la selección de la herramienta. Pero todo esto nosotros lo vamos a ver en el curso desde cero. ¿Qué pasa si estoy hablando, por ejemplo, de procesos de fresado? Como ustedes pueden ver, este es un molde núcleo, ¿sí? Igual en el curso se les enseña a utilizar la herramienta de moldes para que podamos obtener justamente, para poder mecanizar este tipo de piezas. Entonces, en esto nosotros podemos ver la trayectoria de herramientas. Aquí podemos ver 2, 4, 6 operaciones, cómo se va a ejecutar. Y lo que voy a hacer es simular justamente toda esta trayectoria. Voy a poder simular, aquí tengo el tocho desde cero, ¿sí? Y voy a poder simular el proceso de desbaste paso a paso. Obviamente la visualización que ustedes van a ver en su computador va a depender de la capacidad que tenga su máquina, ¿no? Ahorita todavía se sigue simulando, aún no termina de simular. Por ejemplo, yo quiero hacer la simulación paso por paso. Aquí, por ejemplo, estoy haciendo la simulación de un planeado y aquí, por ejemplo, yo no estoy viendo la herramienta. Entonces, lo que yo puedo hacer es colocar la herramienta para yo poder observar la simulación de esta herramienta.
¿sí? Fíjense, va a llegar a esta pieza final. Y vamos a ir a poder ver aquí justamente todo lo que se puede hacer con cada una de las herramientas de este módulo K en el proceso de mecanizado. Fíjense el desbaste, yo puedo ver la trayectoria de la herramienta, puedo, por ejemplo, editar la definición para cambiar el tipo de herramienta que se requiera cambiar. Tal vez no va a ser una fresa plana de 6 de diámetro, sino tal vez voy a necesitar otro tipo de herramienta. Voy a poder hacer el cambio y la selección de la herramienta necesaria de lo que está allá dentro de biblioteca, o puedo yo crear una herramienta a partir de un modelo predeterminado o yo diseñar desde cero la herramienta. Todo eso lo vamos a ver en un curso. Entonces estamos viendo que este tipo de estrategias, ¿sí? Nos permiten a nosotros diseñar en menor tiempo, predecir errores, y todo lo hacemos en un entorno virtual. Como les mencionaba, vamos a poder utilizar herramientas que ya están predeterminadas, o vamos a utilizar herramientas que podemos definirlas por el usuario, ¿sí? Entonces, mis queridos participantes, no sé si tienen alguna pregunta sobre el curso, sobre los temas que se van a ver de SolidWorks. No sé si alguien tiene alguna consulta para poder ahorita solventarlas. Si no, estaríamos encantados de poder contar con ustedes en este curso, donde vamos a manejar desde la obtención de la pieza con cada uno de los parámetros hasta la fabricación y simulación de la misma. No sé si tienen alguna pregunta ustedes. Buenas noches. Una preguntita. Sí. ¿Y para la generación de los códigos?